Rosario. Bueno, entonces le damos la palabra a Juan Manuel. ¿Está listo por ahí? Ya lo veo. Sí, aquí estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vuelvo a saludarlos con el gusto de estar con ustedes nuevamente después de algunos años de andar fuera de estos círculos. Eh, la verdad es que quiero decir que la invitación que me hiciera Laura para participar, para reincorporarme de alguna manera a los trabajos de este seminario que ya viene trabajando, del cual participé en alguna ocasión. Me dio gusto y le agradezco, por supuesto, a Laura la invitación, pero también me puso en un brete sobre algo que siempre me resultó un tanto tentador y que pretendo solucionar, como ahora les voy a comentar, les voy a explicar. Durante mucho tiempo, y hace ya muchos años, eh, estuve a cargo de la Cátedra de Historia del Caribe, la Historia Socioeconómica del Caribe y las Antillas en la Facultad de Filosofía y Letras, por lo cual eh, tuve que partir, según recuerdo ahora, de mis lecturas iniciales de historia regional y metodología, pues de lo que inicialmente consideré como lecturas que daban respuesta a esa vieja historiografía de la población del Caribe, que se centraba en las narrativas de la esclavitud y el colonialismo, predominantemente desde una perspectiva eurocéntrica. Y es evidente que estas lecturas se centraban o tenían mucho que ver o eran producto de Capitalismo y Esclavitud de Eric Williams y algunas otras que me llevaron a estudiar la cuestión de las plantaciones azucareras, tomando en cuenta y habiendo leído con mucho cuidado la cuestión no tanto de la historia como tal, sino un poco de la literatura y la antropología. Y estoy pensando, en este momento estoy recordando las lecturas de Eric Wolf y de Sidney Mintz, que me dieron paso a la comprensión de lo que eran las plantaciones, lo que fueron las plantaciones en la región del Caribe. De manera análoga, por supuesto, no todo era única y exclusivamente Caribe, sino también el desarrollo y la construcción del virreinato de la Nueva España. Y de manera comparativa, de manera análoga, la construcción de lo que la economía y la tierra, la producción de la tierra fue en la Nueva España. Otro capítulo, otro tema en el que fui cayendo después de la comprensión y el estudio de las plantaciones como entidad económica productiva, pues evidentemente resultó ser el de la esclavitud y el de la población africana y afrodescendiente. Y en ese sentido hay muchísimas lecturas que me fueron dando pie para seguir, entre una de ellas que me pareció muy relativa y que me dio luces para la comprensión de la esclavitud en la Nueva España, fueron las lecturas de C.R.L. James, Los Jacobinos Negros, que analiza las tensiones, sobre todo entre mulatos, blancos y esclavos negros y la sociedad conflictiva, la sociedad que en ese momento se daba en la Nueva España, que no era evidentemente y como producto de las relaciones de trabajo, no era una relación fácil, sino una relación de muchísima tensión. Además de los trabajos de C.R.L. James, también recuerdo de haber leído con alguna atención de los trabajos de esa época, los de Genovese, en particular los que llevan por el, la historia de la esclavitud de Genovese,
y otro de Ciudadano y Esclavo, si mal no recuerdo el título del libro. Y otro que también hablaba sobre la esclavitud en los Estados Unidos, de Apteker, que eran fundamentalmente los que, a mi parecer, en ese momento tenían o me ayudaban a comprender de una manera más intensa lo que era la esclavitud en la Nueva España. Me parece también, y seguí en siguiendo esa historiografía, que reflejaba la complejidad de las experiencias en la región, sino las diferentes capas de opresión, resistencia y adaptación que existían dentro de esas relaciones. Y entre ellos, me parece, para hacer otro hacer que me parecía o me dio como resultado, como una herramienta para entender esa situación, los trabajos de Stuart Hall, que se acercaba mucho a los trabajos de la antropología cultural. Y aquí viene al caso recordar a un personaje de la historiografía mexicana que fue alumno de Melville Herkovitz, aquel antropólogo de la Universidad de Northwestern en los Estados Unidos, que dio lugar a toda una corriente de la historiografía y del análisis histórico en México, que fue Gonzalo Aguirre Beltrán, que nos trajo como una primera aportación, un primer acercamiento a la población de origen afrodescendiente. Y aquí quiero comentar con ustedes el cruce que se dio entre mi acercamiento a la historia, o más o menos a la historiografía tradicional del Caribe, con mi interés por el estudio de la esclavitud en la Nueva España. Y en las regiones, puedo ampliar un poco y decir en algunas regiones de la América Española. Y es que en el 2009, el Consejo Nacional de Prevención para la Discriminación me favoreció con un proyecto para hacer una investigación de campo en toda la República Mexicana, que tuvo como intención elaborar o ver la posibilidad de elaborar una pregunta que incluyera la identificación de la población afrodescendiente en la República Mexicana. Fue un trabajo un poco largo. Lo hicimos el trabajo de campo con algunos estudiantes de la licenciatura y la maestría de estudios latinoamericanos, pero a fin de cuentas logramos elaborar el trabajo que sirvió de base para la elaboración de la pregunta que posteriormente fue incluida en el censo de 2020 y que da como resultado una aproximación a la población de carácter afrodescendiente en la República Mexicana, en toda la República. Y lo interesante de esto es que el recorrido y todo el levantamiento del trabajo de campo que se hizo para elaborar esta pregunta, yo me quedé con una copia de todos los archivos de fotografía y todos los archivos de grabación y de sonido con las entrevistas que se hizo a la población, y me parece que es un material que desgraciadamente, claro que fue entregado debidamente como propiedad al Consejo Nacional de Prevención de la Discriminación, pero no ha sido, tengo entendido yo, no ha sido utilizado en una manera muchísimo más que pudiera dar una mayor riqueza al conocimiento sobre la población que ahora en la Nueva España, ya sabemos, tienen según el censo, una población de poco más de o por lo menos 2,5 millones de gentes,
se consideran a sí mismos como afrodescendientes. Y volviendo un poco a la cuestión de las metodologías de análisis de la región del Caribe, me parece que viene en mi auxilio para poder recuperar un poco con este material tan rico que tengo a mi disposición, recorrer a autores como Paul Gilroy, que ha abordado la diáspora africana como una experiencia global que trasciende las fronteras nacionales y crea y da pautas para entender el proceso de descolonización y, en el caso de México, la construcción de nuevas identidades de poblaciones que hasta el momento han tenido luchas de carácter, digamos, político o movidos con la necesidad o por la necesidad de obtener recursos públicos, han ido construyendo una identidad propia que les ha permitido hasta el momento llegar, no digo que únicamente con esto, sino a través de múltiples actividades políticas y académicas, han podido obtener una distinción que por lo menos ya los lleva a ser reconocidos en el ámbito público con una mayor independencia. Entonces, el propósito, aunque parece un poco aventurado si ustedes quieren, pero me parece que sí es dable a partir de ciertas categorías de análisis, como algunas de las que he señalado y referentes a la construcción de las nuevas identidades y a la descolonización, de poder hacer un análisis al material o a la población de carácter afrodescendiente. Pudiera ser no solamente, y es dable, creo yo, además de hacerlo de esta manera teórica, seguir y hacer diferentes análisis, no solamente de carácter general, sino incluso desde el análisis de los estudios de género, el papel de la mujer en la población afrodescendiente actual mexicana tiene ciertas características que a primera vista pues, parecen dar un cierto resultado. Y me parece que también no solamente ellos, sino desde la perspectiva oral, ya que afortunadamente contamos con un buen número de entrevistas, de grabaciones que se hicieron a la hora del levantamiento, nos pueden ayudar a entender cómo se entiende la población afrodescendiente en el momento actual, en el momento reciente. Es decir, la posibilidad de análisis de los diferentes métodos de investigación de historia social o de historia oral, o incluso, como decía yo, de estudios de género, nos pueden dar a hacer una visión, a dar una visión que de manera, pues, analógica pudiera darnos a entender, a comprender la población afrodescendiente contemporánea de la República Mexicana con algunas coincidencias o diferencias con la población afrodescendiente del Caribe. Es cierto, había que tener en consideración toda una serie de cuestiones históricas. Estoy pensando en la cuestión de las relaciones de colonialismo entre las islas y la población afrodescendiente del Caribe y la población mexicana, que tiene la relación de colonialismo no es similar, o si es que existe, debe de ser, hubiera sido diferente. Pero creo que vale la pena correr el riesgo de hacer un experimento de esta naturaleza, de un análisis de un análisis de la situación nacional, pensando en categorías elaboradas o pensadas para otro tipo de población.
Así es que no sé si la apuesta sería riesgosa, pero creo que vale la pena intentarla. Así es que si ustedes me comentan, quedaré muy agradecido de sus valiosas opiniones. Ajá, muy bien, muchas gracias, Juan.